buena noche, muy buena noche. Dios les bendice. Damos gracias al Señor por sus vidas y por estar aquí. Por favor, acompáñenme sus Biblias a Juan capítulo 15. Juan capítulo 15. Cuando lo encuentren, dicen amén, por favor. Tienen su Biblia por ahí. ¿Quién dice amén? ¿Ninguno dice amén? Juan capítulo 15. Bueno. Juan capítulo 15, versículos 1 al 8, vamos a leer. Dice el Señor su palabra. El título de la pericopa es Jesús, la vid verdadera. Dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto la corta, pero toda rama que da fruto la poda para que dé más fruto todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí como yo en él dará mucho fruto. Separados de mí no pueden ustedes hacer nada. El que no permanece en mí es desechado y se seca. Como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Si permanecen en mí, mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. ¿Quiénes dicen amén? Entonces, amados, vamos a orar, vamos a entregarle al Señor este tiempo, darle al Señor la preeminencia siempre en primer lugar, reconociéndolo en todos nuestros caminos y en cada cosa que hacemos. Y Señor, y te damos gracias por estar aquí, mi Dios bendito, pidiéndote perdón por todo pecado, Señor, por cualquier maldad, por cualquier cosa que haya ofendido tu santidad, Señor. Tú eres 3 veces santo, Señor. Por eso te pedimos perdón por cualquier pensamiento, palabra, por cualquier actitud, cualquier omisión, Señor, porque aún, Señor, sabiendo hacer el bien, no lo hacemos, Señor, perdónanos. Pero estamos aquí encomendándonos a ti, pidiéndote que nos ayudes, Señor, que tomes el control de mi ser, palabras y pensamientos, Señor, que no hable palabras de hombres, sino que seas tu Espíritu Santo el que hable. Y que seas tú también ayudando a mis hermanos, los que están aquí, los que están allí a través de estos medios, Señor, los que verán luego también, Señor, esta predicación, mi Dios bendito. A todos y por todos, Señor, te pedimos que nos ayudes y te damos gracias, Señor, porque sabemos que eres tú quien cuida de nosotros y estás en este lugar y estás allí donde están nuestros amados, mi Dios bendito. Y por eso te damos gracias en el nombre del Señor Jesucristo, bajo la unción, el poder y la guía de tu Santo Espíritu. A ti, Padre amado, gracias, mi Dios. Amén, amén y amén. Y vamos a leerlo nuevamente. Dice Juan 15, 1, 8: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto la corta, pero toda rama que da fruto la poda para que dé más fruto todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí como yo en él dará mucho fruto. Separados de mí no pueden ustedes hacer nada. El que no permanece en mí es desechado y se seca. Como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Si permanecen en mí, mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Y el título de esta predicación es Con fruto. Con fruto. Amén, amados, con fruto. Eso es lo que espera el Señor ver en nosotros, encontrar en cada uno de nosotros, que se vea un fruto, que se vea que hemos progresado, que estamos avanzando, que entendemos lo que significa una vida en Él, con Él, para Él, por Él, ¿cierto? Entonces, no sé, yo creo que ustedes, a los que les gustan las plantas, hemos visto alguna vez que cuando hay una plantica, a veces comienzan como a retoñar unos capullitos allí, donde uno comienza a decir y comienzan a decir, uy, está germinando, están creciendo allí unos retoñitos, les llamamos, ¿cierto? Retoñitos, unos hijitos, sí. Y a los que les gustan las plantas, pues nos alegramos porque vemos allí esos retoñitos, vemos allí ese crecimiento, vemos allí cómo van surgiendo esas ramitas y allí están contenidos ramas, allí están contenidos el fruto, allí está contenido el árbol en sí mismo, ¿cierto? Y dice el Señor en su palabra
¿Qué Él espera? Dice que Él espera que nosotros produzcamos fruto. Por eso el título de la predicación es con fruto, no sin fruto. ¿Quién de ustedes recuerda lo que hizo el Señor cuando encontró la higuera que no tenía fruto? ¿Qué hizo el Señor con esa higuera? ¿La qué? La maldijo, ¿cierto? Digo, que nadie más vuelva a comer de ti fruto, porque fue a buscar allí alimento, porque el Señor tenía hambre y fue. Y al otro día cuando pasaron para ahí, Pedro vio que la higuera se había secado. El Señor espera ver fruto en nosotros. El Señor espera ver fruto en nosotros. Espera ver que nosotros progresemos, que nosotros entendamos, que nosotros maduremos, que nosotros crezcamos. Dice el Señor en su palabra. Dice que cuando damos fruto, muchas veces también nos poda. ¿Para qué? Porque muchas veces uno dice, no, yo estoy haciendo las cosas bien, ¿cierto? Estoy siendo más obediente, le entiendo al Señor lo que Él me quiere decir, le copio al Señor, el Señor me dice izquierda, izquierda, derecha, derecha, quédese quieto, me quedo quieto. Y a veces suceden cosas en donde uno dice, pero ¿por qué está pasando todo esto? ¿O para qué me está pasando todo esto? ¿Y es por qué? Porque el Señor quiere hacernos crecer más todavía. Por eso dice que a la que está dando fruto la poda para que dé más fruto todavía. O sea, es decir, uno dice, pero yo estoy dando fruto. Y el Señor dice, pero quiero podarte porque quiero que des más fruto todavía. Quiero que des más fruto todavía. Entonces, dice el Señor, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Necesitamos permanecer en el Señor, con el Señor. Juntito a Él, pegaditos a Él. Eso me recuerda a la primera prédica que el Señor me regaló hace los años de los años, cuando me dijeron un día que iba a predicar, que iba a hacer una predicación, y el título de la predicación era, supóngase cuál era el título de la predicación, aferrados a la vid. Me acuerdo mucho de esa primera predicación, eso fue como en el 2005. Aferrados a la vid, yo creo que era aferrados a la tril, porque yo era aquí así, aferrados a la tril. Aferrados a la vid, amados. Entonces, tenemos que estar pegaditos al Señor. Si nos alejamos de Él, ¿qué dice el Señor? Dice, así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid. Tenemos que estar pegaditos del Señor, dice. Sino que tiene que permanecer en la vid. Así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Si no permanecen en mí. Y en estos días el Señor nos ha venido insistiendo en que tenemos que fortalecernos espiritualmente, ¿sí? Fortalecernos espiritualmente, estar allí orando, leyendo la palabra, no dejando de congregarnos, ¿sí? Entendiendo cuál es la buena, gran y perfecta voluntad del Señor, ¿cierto? Para nuestras vidas, entendiéndole al Señor qué es lo que Él quiere de nosotros, ¿cierto? Dice, yo soy la vid y ustedes son las ramas, el que permanece en mí como yo les dará mucho fruto, separados de mí no pueden ustedes hacer nada. El que no permanece en mí es desechado y se seca. Y eso es lo que vemos cuando las personas se apartan del Señor, se alejan de Él. ¿Qué sucede? Dice, es desechado y se seca. Es decir, sencillamente nos volvemos infructuosos, no producimos nada. Dice, es desechado. Nos alejamos del Señor, nos apartamos de Él. ¿Qué sucede? Infortunadamente, volvemos a caer en las mismas cosas que antes hacíamos, de la vida de la cual el Señor nos rescató, y en aquellas cosas donde uno dice, verdaderamente ahí no hay vida. Es desechado y se seca. Tristemente, es desechado y se seca, dice el Señor. Como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Es decir, ¿para qué? Para leña sirve. Para leña, para quemarlas, dice. Si permanecen en mí, mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Amado, no sé qué le estás pidiendo al Señor, si estás pegadito a Él, estás agarradito a su corazón. Pídele. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Y en Lucas 3:8 el Señor dice, produzcan frutos que demuestren arrepentimiento. Lucas 3:8. Produzcan frutos que demuestren arrepentimiento. Es decir, que se nos note que le estamos entendiendo al Señor. Pablo anhelaba que se evidenciara en su vida más y más crecimiento, ¿cierto? Era un hombre que quería más y más del Señor. Le decía, por Él le he dejado todo. Y él dice allí en unos versículos, no sé si los alcanzamos a leer, él dice acerca de todo lo que él había dejado por el Señor. Dice, circuncidado al 8º día,
sí, judío de nacimiento. Dice que, mejor dicho, que era una persona que había estudiado con un eminente padre de la iglesia de los judíos, ¿cierto? Estudió a los pies de Gamaliel y comienza a decir una cantidad de cosas donde Pablo dice, pero todas esas cosas las tengo por estiércol a fin de conocer a Cristo. Creo que de pronto más adelantico lo vamos a leer. Amados, el Señor espera ver que nosotros también tenemos esos retoñitos, como lo decíamos al principio, que está creciendo en nosotros esa palabra de vida y que estamos dando fruto. ¿Y qué tenemos que hacer con esos retoñitos? Cuidarlos, ¿cierto? ¿Qué hacen cuando vemos esos retoñitos allí que nos gustan tanto? Aquí inclusive en las maticas que tenemos allí hay ya retoñitos. Mi esposa está pendiente, yo trato de echarles agua cada vez que vengo, les echo agua. Ahora antes de irnos toca echarles agüita a las maticas porque ellas también necesitan agüita. Y mi esposa dice, ay, está retoñando la matica, ay, esas flores tan bonitas. Amados, tenemos que cuidar ese fruto que el Señor está produciendo en nuestras vidas. No dejar que mengue, no dejar que disminuya y mucho menos ir a arrancarlos. Mucho menos, ay, tan bonita y vamos a arrancarlo. No, ay, por favor. Tenemos que cuidarlos. Entonces, al igual que los árboles en los que evidenciamos nuevos retoños, así mismo se debe evidenciar en nuestra vida esos retoños de nuevas actitudes, ¿sí? Esos retoños de nuevas formas y maneras de ser y de vivir, que demuestran un cambio, que evidencian un cambio en nuestra vida. Que demuestran un cambio, que evidencian un cambio en nuestra vida. Esos retoñitos de nuevas actitudes donde uno dice, oiga, como decía mi hermanita, nos insistía hoy en la alabanza, ese nuevo retoñito de la gratitud. Somos más agradecidos. Y Señor, gracias, porque si nos ponemos a ver, tenemos muchas cosas por las cuales darle gracias al Señor. Esos nuevos retoñitos de nuevas actitudes, es decir, que no andamos criticando. Por ejemplo, antes yo era más crítico, ahora no, ya no critico, porque ¿quién soy yo para criticar? Críticos viene es juzgar también. La persona que critica está juzgando. Entonces me dice, ya, sencillamente me fijo en mí mismo, veo cómo estoy yo y a quien me critico es a mí mismo porque yo soy el que tengo que cambiar. Y así esos nuevos retoñitos de nuevas actitudes, de gratitud, de fácilmente perdonar. Porque a veces se nos endurece tanto el corazón que no perdonamos y no quiero perdonar y no quiero perdonar y que venga ella y me pida perdón, que venga él y me pida perdón y de repente vemos en nuestro corazón como el Señor nos lleva a tener un corazón perdonador. Esas nuevas actitudes, esas nuevas formas de ser, esa nueva manera de vivir, donde uno dice, oiga, se evidencia el fruto del Espíritu Santo en mi vida, tenemos que cuidarlo. Tenemos que cuidarlos, amados. Produzcan frutos que demuestren arrepentimiento, dice Lucas 3:8. Y 2 Corintios 4:16 dice, voy a dejar que lo busquen, 2 Corintios 4:16. Con fruto, amados, con fruto. 2 Corintios 4:16 dice, por tanto no nos desanimamos, al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando, ¿por dentro qué? Nos vamos renovando día tras día. Por fuera nos vamos desgastando. ¿Quién es la que hacía así? Por fuera nos vamos desgastando, iglesia. Pero por dentro ¿qué? Nos vamos renovando, es decir, se va haciendo más evidente en nosotros la vida de Cristo. Amén. Pero no tenemos que esperar a hacer irnos desgastando muchísimo. No tenemos que esperar a estar muy desgastados por fuera para que se comience a evidenciar la vida que el Señor quiere producir en nosotros. ¿Cierto? No, es que tenemos que ser bien mayores para decir uno, ay, tan bonito el viejito. Ay, tan bonito los viejitos. Mira, si ojalá todos los viejitos, todos los cristianos fueran como él. No, que sea desde ya, ¿ven? Antes de que nos desgastemos por fuera muchote. ¿Por qué esperar a hacer desde ahí? Tan bonito el viejito, mírenlo. No, desde ya, que se nos empiece a notar que, vamos a la casa del Señor y somos los primeros, corremos a la casa del Señor. Y cuando tengamos 90 años somos de los primeros que corremos. Bueno, no sé si corramos. Amén, iglesia. Que desde ya se nos comienza a ver, ay, tan bonito, tan joven y mira, ya se le ve el fruto del Espíritu Santo ahí, pero mejor dicho, ¿saben qué? Amén, iglesia, eso es lo que se nos tiene que notar. Por tanto, no nos desanimamos.
Al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día tras día. Día tras día. No tenemos que esperar a ser octogenarios o nonagenarios o tener un siglo. Si el Señor nos permitiera llegar a tener un siglo, que desde ya se comience a evidenciar en nosotros la gracia de Dios. Amén. La gracia del Señor. ¿En qué se debe evidenciar ese fruto? ¿De qué forma? Amados, comencemos a verlo aquí en unos aspectos que el Señor ha puesto en nuestro corazón. Intimidad. Filipenses 3, 8 al 10. Eso era lo que yo les estaba adelantando ahorita de Pablo. En intimidad, Filipenses 3, 8 al 10. Dice así. Ahí arriba Pablo les estaba diciendo quién está sacando sus credenciales, por decirlo de alguna manera, aunque él no quería hacerlo, pero dice que para plena confianza en Cristo. Dice, yo mismo tengo motivos para tal confianza. Si cualquier otro cree tener motivos para confiar en esfuerzos humanos, yo más, dice, circuncidado al octavo día, del pueblo de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de pura cepa, en cuanto a la interpretación de la ley, fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que la ley exige, intachable. Versículo 7, sin embargo, todo aquello que era para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Y ahí comenzamos a leer el versículo 8. Dice, es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, amados. Se debe en nosotros más intimidad con el Señor. Esos nuevos retoñitos de más intimidad con el Señor. Cuidarlo, que no mengue, que no disminuya la intimidad con el Señor. Dice, es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a Él. No quiero mi propia justicia que procede de la ley, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo. La justicia que procede de Dios basada en la fe. Lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo. ¿Sí se fijan cuántas veces dice conocer a Cristo, conocer a Cristo, conocer a Cristo? Experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a Él en su muerte. Amados, ¿qué es lo que vemos allí? A un Pablo que anhela conocer más al Señor con hechos y de verdad, no meros intentos. Cuando pasamos tiempo con el Señor, ¿saben qué sucede? ¿Qué sucede? Se nos nota eso, esa era lo que iba a decir. Se nos nota. Cuando pasamos tiempo con el Señor se nos nota. Le doy gracias al Señor por esos 24 minutos, 25 minutos de los devocionales de la mañana. De pronto los que pueden hacer su devocional más tardecito, es decir, el devocional que leer la palabra, orar, ¿cierto? Orar, leer la palabra, tener tiempo con el Señor y ver que el Señor nos está diciendo cada nuevo día. Amén, iglesia. Ahí a través de su palabra es que el Señor nos habla, que Él nos dice, que Él nos expresa su voluntad, qué quiere para nosotros. Fíjense cuántas veces Pablo dice allí, quiero conocer a Cristo, lo he dejado todo porque quiero conocer a Cristo, quiero conocer a Cristo. Que nosotros también surja también ese mismo deseo, ese retoñito, de ese fruto de conocer más a Cristo, de pasar más tiempo en su presencia, de quererlo a Él. Amados, de aquí no nos llevamos nada, pero con el Señor, ¿saben qué? Lo tenemos todo, amén. Recuerden que esa es nuestra alegría, que nuestros nombres ya están escritos en el libro de la vida, que ya gozamos de una eternidad con el Señor, y para nosotros eso es lo más importante. Los años que el Señor nos permita estar aquí, bendito y alabado sea su nombre, gracias, pero nuestro anhelo es estar y desde ya tener en plenitud esa presencia del Señor completamente, iglesia. Esa es la meta de nuestra vida, ¿cierto? Obedecer a Cristo. Por eso dice Pablo ahí, lo que leemos, dice, lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a Él en su muerte. Así espero alcanzar la resurrección entre los muertos. Lo que fuera, lo que sea, por el Señor. Una vida piadosa es una vida de devoción a Dios, real, sincera, auténtica. Una vida piadosa, cuando dicen que es una persona piadosa, es una persona que verdaderamente le muestra una devoción a Dios, una devoción al Señor, donde sea que esté y ante quien sea, iglesia. Devoción al Señor, una vida de piedad, una vida que verdaderamente reconoce al Señor en todos sus caminos. Estos son los verdaderos adoradores, los que lo buscan a Él real, sincera y auténticamente, con hechos y de verdad, iglesia. Oseas 6:6
¿Cómo es que se le conoce también a Oseas? ¿Cómo es que? ¿El profeta qué? El profeta Gomelo, Oseas 6:6 dice: lo que pide ustedes es misericordia y no sacrificios, conocimiento de Dios en lugar de holocaustos, dice el Señor. Lo que pide ustedes es misericordia y no sacrificios. Y le ofrecemos hacer muchas cosas, hacemos muchas cosas por Él, pero muchas veces en nuestros corazones no hay misericordia, no hay compasión, no hay dolor por el prójimo. Dice conocimiento de Dios en lugar de holocaustos. Hacemos al Señor grandes manifestaciones, grandes demostraciones, pero el Señor dice: lo que quieren ustedes es conocimiento, de conocimiento de Dios, no grandes holocaustos, no grandes manifestaciones, no gran parafernalia, no, conocimiento de Dios en lugar de holocaustos. Amor constante y conocimiento de Dios son correlativos. Amor constante y conocimiento de Dios son correlativos, se relacionan entre sí, iglesia. Un amor constante por el Señor y un conocimiento de Dios están relacionados entre sí. 1 Corintios 8:3 dice, creo que lo tienen allí en la pantalla, dice: pero el que ama a Dios es conocido por Él. ¿Quiénes dicen amén? Amén. ¿Tú amas a Dios? Amén. Eres conocida por Él. Amén. Eres conocido por Él. Es decir, el Señor te tiene ahí, mira. ¿Se han escuchado ustedes eso cuando dicen aquí así, miren? ¿Qué significa eso? ¿Sabe así? A decir dos y terminan. ¿Sabe qué? Eres conocida por Dios, eres conocido por Dios porque lo amas a Él. El Señor dice: como tú me amas, yo también te conozco, yo sé quién eres tú. Iglesia. Pero el que ama a Dios es conocido por el 1 Corintios 8:3. Y este fruto que se empieza a evidenciar en nuestra vida, con fruto, el título de las aplicaciones, intimidad. Y tenemos como ejemplo a Pablo que decía: yo quiero conocer. Que así exista en nosotros también ese deseo de conocerlo más a Él. 2 Timoteo 4:13, estudio, iglesia. 2 Timoteo 4:13, otra vez tenemos como ejemplo a Pablo. Pablo hace un encargo. Segunda Timoteo 4:13 dice instrucciones personales. ¿A quién está haciendo esos encargos? A Timoteo, ¿cierto? Haz todo lo posible por venir a verme cuanto antes, pues Demas, por amor a este mundo, me ha abandonado y se ha ido de la Tesalónica, Crescente se ha ido a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Recoge a Marcos y tráelo contigo, porque me es de mucha ayuda en el ministerio. A Tíquico lo mandé a Efeso. Versículo 13 dice: cuando vengas, trae la capa que dejé en Troas, en casa de Carpo. Trae también los libros, especialmente los pergaminos. Tranquila, Dianita, gracias. No se rompieron. Los libros. Trae los libros. El otro año vienen a graduarnos, iglesia. Por favor, no olvidemos los libros. Tenemos que leerlos, tenemos que estudiarlos, iglesia. Saquémosle tiempito. Si nos proponemos, todavía tenemos tiempo para que no se nos lleven los libros. Dice Pablo: oiga, me encargo los libros y especialmente los pergaminos, especialmente los rollos, ¿es que dice? Y especialmente los pergaminos. Iglesia, hay quienes piensan que los rollos contenían porciones del Antiguo Testamento o comentarios judíos o copias de sus propias cartas. Otros dicen que tenían también comentarios de filósofos o pensadores paganos. Son especulaciones. Nosotros creemos que eran comentarios de los antiguos del Antiguo Testamento o de sus propias cartas. Pero iglesia, piensen en esto: el estudio se nos debe evidenciar en ese con fruto. Más estudio, iglesia, más estudio. Si hay algo que el Señor nos ha permitido a nosotros es estudiar. El que quiera estudiar ahí, me dijo mi hermanito: y después de que terminemos el seminario, ¿qué más sigue? Dije: eso es lo que hay. Tenemos una oportunidad también de hacer un seminario de sanidad interior. Pero primero terminemos lo que estamos terminando. Leamos los libros, los pergaminos que tenemos ahí, por favor. Terminemos con eso, porque yo sé que muchos están aplicados y nosotros también.
Están con ese deseo en el corazón. Pero pasemos del deseo al hecho, por favor, estudiemos esos libros. Y si quieren estudiar más, en la universidad donde mi esposita terminó sus estudios, allí pueden hacer la licenciatura, pueden hacer la maestría y pueden hacer hasta un doctorado. Y los precios son asequibles. O sea, para el que quiera. No, esto sigo hablando. Pero en verdad que es impresionante. Amados, se nos debe notar en el deseo de estudiar más. Ese como fruto se debe iniciar en nuestras vidas, ese deseo de estudiar más. Disposición para estudiar, escudriñar, meditar la palabra, iglesia. No olvidemos que la palabra de Dios no ha sido dada para nuestra información, sino para nuestra transformación. Entre más la estudiemos, más se va a evidenciar en nuestra vida el fruto de lo que es estudiar la palabra del Señor. Y ahí la tenemos todos ahí. Y hoy en día tenemos la oportunidad de estos teléfonos inteligentes que uno busca hasta comentarios. Hay comentarios bíblicos sobre esa porción y le lanzan ahí todo lo que uno quiere. Yo soy chapado de la antigua, entonces ya me gusta ese material que tengo de papel, y allá comienzo a buscar explicaciones, comentarios, ayudas, ¿cierto? Que enriquecen el mensaje, que enriquecen la predicación. Hechos 17:11 dice así: estos eran de sentimientos más nobles que los de Tesalónica, de modo que estuvieron muy dispuestos a recibir el mensaje y todos los días examinaban las escrituras para ver si era verdad lo que se les anunciaba. ¿De quién estaban hablando? Busquemos allí en Hechos de quién estaban hablando. Creo que eran los de... ¿Quién me dice quiénes eran? Hechos 17:11. En Tesalónica, los tesalonicenses, iglesia. Dice versículo 11. En Berea, no, los de Berea. Tan pronto como se hizo de noche, los hermanos enviaron a Pablo y a Silas a Berea, quienes al llegar se dirigieron a la sinagoga de los judíos. Dice el versículo 11 que estos eran de sentimientos más nobles que los de Tesalónica. Los de Tesalónica no eran de sentimientos tan nobles. De modo que recibieron el mensaje con toda avidez. ¿Se imaginan ustedes con toda avidez cuando llegaron allí a predicar? No, venga, ¿cómo es esto? También quiero, ¿cómo es? Con toda avidez, y dice, y todos los días, dice, examinaban las escrituras para ver si era verdad lo que se les anunciaba. Todos los días, examinaban las escrituras para ver si era verdad lo que se les anunciaba. Y así también debemos ser nosotros, ojalá tener nuestras Biblias en físico, allí, buscar ya que lo que estamos leyendo está conforme a la palabra del Señor, iglesia. Todos los días. Iglesia, se nos debe notar en ese con fruto, esos retoñitos de que queremos estudiar. Un retoñito, pero hay que cuidarlo porque si no lo cuidamos, entonces ya después nos coge el cansancio. Hay que cuidar ese retoñito porque si no después del estudio, ¿no? Estoy hablando del retoñito del estudio porque ya vimos el retoñito de ¿qué? ¿Cuál fue el primero que vimos? Me tocó ir a mirar. ¿Quién me ayuda? ¿Cuál fue el primero que vimos? De la intimidad. Ya vimos el retoñito de la intimidad que tenemos que cuidar. Ahora estamos viendo el retoñito del estudio. Tenemos que cuidarlo porque si no entonces nos coge el cansancio, nos coge el confort, nos cogen las distracciones y entonces ¿qué sucede? El retoñito se empieza a morir. Tenemos que cuidar esos retoñitos, iglesia, de ese fruto que el Señor quiere ver en nuestras vidas. Son las 8 en punto de mi reloj y les digo una cosa, amados. Por favor, cuidemos ese fruto del estudio, no dejemos de estudiar y aprovechemos cada tiempo que tengamos para estudiar. Porque ¿de qué vamos a dar nosotros si nosotros no leemos? Debemos ser intencionales en el deseo de aprender, de estudiar, de leer. Nosotros tenemos la palabra de Dios, amén. Tenemos una literatura que nos está siendo proporcionada, que es una bendición, pero también otra, más literatura, hay más literatura cristiana de hombres a los cuales el Señor les ha dado sabiduría que tenemos ahí a nuestra mano, pero que están ahí, tenemos que estudiarlos, tenemos que leerlos. De ahí va a salen muchas cosas bonitas, como por ejemplo vocabulario, iglesia, conceptos, ideas. Entonces, eso es responsabilidad nuestra. Y a través de la lectura,
se abren unas oportunidades impresionantes de que nuestro intelecto se abra, de comprensión, de entendimiento, que el Espíritu Santo va a usar impresionantemente, iglesia. Hay un concepto de inteligencia que me gusta muchísimo, que dice que inteligencia es descubrir relaciones, significados y sentidos, es la capacidad de crear, la capacidad de emitir ideas, juicios y raciocinios, que son el pensamiento superior, de emitir ideas, juicios y raciocinios. Y todo eso el Señor lo usa a través de todas esas oportunidades que nos da de aprender, de entender, capacidad de relacionar ideas, significados y sentidos, la capacidad de crear, de emitir ideas, juicios y raciocinios, las formas de pensamiento superior, la capacidad de crear. Y el Señor usa todo ese conocimiento para hacerlo. Y tenemos toda la oportunidad, porque hoy en día existen oportunidades, hasta en línea consigue uno la literatura. Entonces, no tenemos excusa. Romanos 12, 1, 2, ese fruto de la transformación, lo que el Señor está haciendo en tu vida, esas nuevas actitudes que el Señor está produciendo, está generando transformación, recuerden, con fruto. Romanos 12, 1, 2 dice: por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Dice: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Amados, transformación. Se debe evidenciar en nuestras vidas que somos diferentes. Pero también algo muy importante: debemos reconocer nuestra necesidad de ser cambiados. Si nosotros nos consideramos una obra terminada, pues apague y vámonos. Debemos de reconocer nuestra necesidad de que tenemos que cambiar. Todos tenemos algo que cambiar. Una persona que reconoce que necesita cambiar está dando un paso gigantesco en su progreso. Recuerden, transformación. ¿Qué es lo que el Señor está produciendo en tu vida? Y lo que el Señor quiere es que nosotros seamos más carnales. ¿Quiénes dicen amén? ¡Ay, no! Carnales no. Estaba haciendo ahí un juego de palabras. Más espirituales, iglesia, amén. Más espirituales. Recuerden que nuestro llamado que se nos hace en la vida espiritual es: se reconoce la persona natural, la persona carnal y la persona espiritual. La persona carnal es la que no ha nacido de nuevo, ¿sí? La persona carnal es la que ha nacido de nuevo, pero todavía está en proceso de transformación, de renovación por el Espíritu. Y la persona espiritual es la que ya le confió al Señor y entiende cómo es eso. Y el Señor le dice: izquierda, izquierda, derecha, derecha, quédese quieto, se queda quieto. Muévase, se mueve. Tienes que perdonar. Un corazón perdonador. Tienes que ser más obediente, más obediente. O sea, le copia al Señor. Esa es la persona espiritual. Recuerden que nuestra meta es ser más espirituales, iglesia, amén. Más espirituales. Eso es transformación, es la transformación que el Señor quiere ver en nuestras vidas. El fruto de su Santo Espíritu, más y más en nosotros. El apóstol comienza exhortando a los creyentes a una dedicación total a Dios. Comienza diciéndoles allí: por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Comienza exhortando al pueblo del Señor, a los creyentes, a una dedicación total a Dios. Dice: sacrificio. Recordemos que cuando leemos ahí la palabra sacrificio, está hablando del culto espiritual, no de los sacrificios como anteriormente nosotros conocíamos en el Antiguo Testamento, que era ir a degollar allí el carnero para ofrecer sacrificios y hacerlos de servicio de expiación. No, este es un culto espiritual, como el que hoy en día estamos aquí, como lo que estamos haciendo hoy. Es un culto espiritual, es un sacrificio de adoración a Dios, un culto espiritual al Señor. ¿Qué más dice? Vivo, porque no se ofrece con la muerte, sino con la vida, como sacrificio vivo. Dice santo, ¿por qué? Porque se ofrece en unión con Cristo. Y esto es agradable a Dios. ¿Quiénes dicen amén? Amén. Este culto espiritual en vida, vivos, dice además santo, porque se ofrece en unión con Cristo. Esto es agradable a Dios. Esto es lo que el Señor dice en su palabra cuando hablaba con la mujer samaritana.
Los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que lo adoren. Este es el culto que el Señor quiere que nosotros le ofrezcamos, iglesia. Y es un proceso continuo de transformación. Continuamente estamos viendo en qué tenemos que cambiar, en qué tenemos que ser diferentes. De no amoldarnos al sistema del mundo, el sistema del cual el Señor nos sacó. ¿Cuál es el sistema del mundo? De la vanidad, del orgullo, del egoísmo, ¿cierto? De la envidia, del odio, de la venganza, del deseo de poder. Es el sistema del mundo. No es que vamos contra el mundo, no, estamos en el mundo. Es el sistema que opera en el mundo. Y ese es el cual el Señor cada día quiere que nosotros no nos amoldemos a ese sistema, sino que nosotros vivamos conforme a lo que Él nos dice en su palabra y lo que Él quiere con cada uno de nosotros, iglesia. Ezequiel 36:26 dice, ¿ya lo tienen? Se lo voy a ir leyendo mientras ustedes lo buscan. Dice, les daré un nuevo corazón y derramaré un espíritu nuevo entre ustedes. Quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Porque debido al pecado tenemos ese corazón endurecido. El pecado endurece el corazón, iglesia. Y el Señor dice, les voy a quitar ese corazón de piedra. Es decir, va a ser nuestro corazón receptivo a su palabra, a su voz, a lo que Él quiere. Vamos a sentir más la presencia del Señor. Vamos a querer hacer las cosas de una manera diferente. Porque Él nos quita ese corazón de piedra. Porque a todas las veces vivimos con piedra, con ira, con enojo, con desquite, con venganza, con estrés. Y Él dice, les voy a quitar ese corazón de piedra, dice, que ahora tienen, y les pondré un corazón de carne, un corazón sensible, amén, a la voz de Dios. Eso es la transformación que el Señor quiere producir en nuestras vidas. Un corazón que el Señor quiere para nosotros. Colosenses 3:9-10 dice, dejen de mentirse unos a otros ahora que se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios y se han puesto de la nueva naturaleza que se va renovando en conocimiento a imagen de su Creador. ¿Recuerden? El Señor es el que nos va cambiando, nos va transformando, nos va renovando. La meta es ser más como Él, iglesia. Y que nos vean cada vez menos a nosotros y más a Él. Recuerden. ¿Qué otro fruto? Con fruto, madurez. Madurez, iglesia. Romanos 8:28. Madurez, que se nos vea que somos más maduros, no más inmaduros. ¿Va a ir a la iglesia hoy, papito? No, porque está haciendo mucho cholo. ¿Va a ir a la iglesia hoy, papito? Es domingo, ya son las 10 de la mañana. No, porque está lloviendo. No, iglesia, más maduros. ¿Me perdona? No me perdono porque es que me siento muy ofendido, porque me ofendió mucho. Madurez, iglesia, madurez. Iglesia, no sé en qué cosas tenemos que ser maduros. La madurez es un proceso, recuerden que dura toda la vida. Toda la vida vamos a estar en proceso de madurez. La libertad espiritual se logra en un instante, en el momento que tú tomas la decisión de decirle al Señor, Señor, perdóname por esto que me ha estado dominando, ya no lo quiero más en mi vida y te lo entrego a ti, quiero ser una persona diferente. Y le entregamos aquellas cosas que nos han venido esclavizando y en ese instante la persona, conforme a su identidad y la posición que tiene en Cristo, encuentra la libertad sobre algo que la ha estado dominando. Y la madurez es un proceso que dura toda nuestra vida, pero la idea es que se evidencie en nosotros la madurez, no la inmadurez. Los que aman a Dios sacan buen fruto, buen provecho de todo lo que Dios hace, como lo leemos ahí. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Entonces, los que aman a Dios sacan buen fruto, le sacan buen provecho a todo lo que Dios hace. De todo están aprendiendo, de todo están entendiendo, aún de las dificultades, aún más. Cuando las cosas están bien, súper, maravillosos. Y cuando las cosas no están tan bien, también ahí nosotros aprendemos a sacar provecho, a encontrar fruto, que comienza a evidenciarse en nuestras vidas. Cuando pasamos por complejidades, cuando enfrentamos problemas, cuando las cosas no nos salen como nosotros queremos. Es un privilegio de los creyentes que Dios mismo está haciendo que todas las cosas obren en beneficio de quienes lo aman, como lo leemos ahí. Sabemos que Dios dispone todas las cosas. Eso es un privilegio que nosotros como creyentes tenemos. Que Dios está al tanto de eso que está haciendo. Es Dios mismo el que está haciendo que todas las cosas obren en beneficio de quienes lo aman.
aun aquellas cosas que nosotros no queremos, que no nos gustan. Debemos notar que dice que todas las cosas, no solo las que nos parecen a nosotros más beneficiosas, todas las cosas. Todas las cosas. ¿Por qué? Porque Dios está ya haciendo algo con nosotros. Recuerden que el Señor siempre está trabajando nuestro carácter, iglesia, siempre. Hebreos 5:14 dice, en cambio, se lo voy a ir leyendo, el alimento sólido es para los adultos, pues han ejercitado la capacidad de distinguir entre el bien y el mal. El alimento sólido, dice, es para los adultos que han ejercitado la capacidad de distinguir entre el bien y el mal, es decir, tienen discernimiento. Si beneficiosa es la sabiduría, ¿cierto? Porque nos conduce al temor de Dios, el discernimiento, saben que nos permite ver las cosas más allá de lo evidente, de lo que aparentemente son. Eso es madurez, iglesia. El alimento sólido es para los adultos, pues han ejercitado la capacidad de distinguir entre el bien y el mal. Han ejercitado la capacidad, es decir, ya saben qué es lo que es provechoso, ya saben qué es lo que es para destrucción, pues, y entienden y pueden ver cosas y dicen, esto no está bien, esto a mí no me gusta, al Señor esto no le agrada, algo está pasando aquí. Romanos 15:14 dice, Romanos 15:14, por mi parte, hermanos míos, estoy seguro de que ustedes mismos rebosan de bondad, abundan en conocimiento y están capacitados para instruirse unos a otros. Eso es lo que el Señor quiere evidenciar en nosotros como personas maduras. Estoy seguro que ustedes mismos rebosan de bondad, es decir, queremos el bien, buscamos el bien, hacemos el bien, iglesia. No buscamos el mal, procuramos el mal, hacemos el mal, no, iglesia, eso no está bien. Eso no está bien, eso no agrada al Señor. Recuerden, dice, hermanos míos, estoy seguro de que ustedes mismos rebosan de bondad, abundan en conocimiento, nuevamente, abundan en conocimiento, es decir, entendemos qué es lo que el Señor está haciendo, porque estudiamos la palabra, que investigamos, porque la meditamos, sobre todo porque la vivimos, y están capacitados para instruirse unos a otros, es decir, que podemos enseñarles a otras personas, iglesia. Bondad, conocimiento y capacidad para instruir a otros, para enseñarles a otras personas. Bondad, conocimiento y capacidad de enseñar. Eso viene con esa madurez, iglesia. Vamos a ir recapitulando. Recuerden el versículo con el que empezamos, Juan 15:1-8. El Señor espera ver fruto y que cuidemos estos retoñitos. Recuerden que es con fruto. Y si no hay fruto, el Señor dice, así no es, y es porque estamos pegaditos a Él. Produzcan frutos que demuestren arrepentimiento, dice Lucas 3:8, y 2 Corintios 4:16 dice, por tanto no nos desanimamos, al contrario, que por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día tras día, pero no esperemos a ser nonagenarios. Ojalá que desde ya se nos comience a evidenciar cómo el Señor se ha ido renovando, cómo nos ha ido transformando, cómo nos ha ido cambiando. ¿Y en qué se evidencia? En la intimidad, más y más querer al Señor, en el estudio, porque procuramos y queremos aprender a entender, porque el otro año nos viene a grabar. Por favor, vámonos pilas, que no tengamos que decirle al pastor, lo que pasa es que... Hechos 17:11, estos eran de sentimientos más nobles que los de Tesalónica, de modo que estuvieron muy dispuestos a recibir el mensaje y todos los días examinaban las escrituras para ver si era verdad lo que se les anunciaba. Transformación, Romanos 12:1-2, iglesia. Madurez, Romanos 8:28, en todas las circunstancias vemos que el Señor está obrando porque quiere que crezcamos, que aprendamos, que entendamos, porque nos escogió con un propósito. Y este último puntico, confianza, iglesia. Entonces, en intimidad, ese fruto, en intimidad, en estudio, en transformación, en madurez, en confianza. Salmo 9:10 dice, en ti confían los que conocen tu nombre. Salmo 9:10. Porque tú, Señor, jamás abandonas a los que te buscan. Más confianza en el Señor, con ese fruto. Con fruto, que se debe evidenciar en nuestras vidas, más confianza. Es decir, nosotros sabemos en quién hemos puesto nuestra mirada, en quién hemos depositado nuestra confianza, de quién esperamos nuestra bendición. No del político de turno, no del gobierno, no del dueño de la empresa, de mi amigo querido que tiene una fortuna, de mi pariente
que es multimillonario. No, es el Señor, iglesia, el que nos bendice, amén. Y puede usar a quien Él quiera, pero tenemos que tener puesta nuestra mirada en Él, nuestra confianza en el Señor. Cuanto más se confía en Dios, mejor se le conoce. Y en todos los aspectos y en todas las áreas de nuestra vida, amén, iglesia. Cuando pasemos por una dificultad en nuestra salud, estamos en las manos del Señor. Cuando algún ser querido sufre alguna dificultad o una complejidad, ¿a quién acudimos? Al Señor, y sabemos que Él tiene siempre la mejor salida, la mejor solución. Y nos da la fortaleza que necesitamos. Pero se debe decir a nosotros que confiamos en el Señor en todas las circunstancias, en todas. Cuando pasa cualquier cosa, ¿a quién recurrimos? Al Señor. Debe ser siempre al Señor. Venga, oramos. Aclamarle al Señor. Quienes saben que es un Dios de sabiduría, bondad y poder infinitos, confían en Dios, pase lo que pase. Quienes sabemos que confiamos en un Dios de sabiduría, de bondad y de poder infinito, confiamos en el Señor, pase lo que pase, porque sabemos que hemos confiado en un Dios de sabiduría, en un Dios, fíjense en lo que estamos leyendo, bondad y poder infinito. Entonces, pase lo que pase, sabemos que nuestras vidas están en las manos del Señor, del soberano del universo, que estamos en el hueco de su mano. Es algo impresionante cuando nosotros podemos vivir seguros y confiados de que el Señor es el que cuida de nosotros y que estamos en sus santas y benditas manos. ¿Sabe qué? Donde vayas, donde estés, puedes descansar tranquilo, vivir tranquilo, porque sabes que estás en las manos de papá, amén. El que todo lo gobierna, el que todo lo hace. Él es el que cuida de ti. El Salmo 91, 1 y 2 dice: el que habita al abrigo del Altísimo descansará a la sombra del Todopoderoso. Yo digo al Señor, tú eres mi refugio, mi fortaleza, el Dios en quien confío. Más confianza se evidencia en tu vida, en medio de todo. Te están llamando tus acreedores, Señor. Mis acreedores están en tus santas. Una situación en tu salud, Señor. Salud está en tus santas y benditas manos. Si tú quieres hoy mismo, puedes sanar, mi Rey. Y gracias, yo confío en ti. Una dificultad relacional, Señor, tú tienes el control de todo, y te quiero es a ti, dame sabiduría para resolver eso. No sé, lo que sea, y pues nosotros aprendamos siempre a confiar y a descansar en el Señor. Iglesia, todos los que viven una vida de comunión con Dios están continuamente a salvo. ¿Quiénes dicen amén? Bajo su protección, y por ende siempre gozan de serenidad mental. Porque muchas personas andan angustiadas, desesperadas, corriendo de aquí para allá y de allá para acá, porque no encuentran su refugio en Dios. Entonces están corriendo del que tráigame a 50, que me reúname a 50, que yo voy a ir acá y llevo unos sanduchitos, y ustedes andan corriendo aquí para allá y desesperados buscando a ver qué les soluciona su vida. El que nos soluciona la vida es el Señor, amén. Dependemos es de Él. Un día me dijo una señora, yo trabajaba en una empresa, estaba recién entradita, yo fui a cumplir una misión a Restrepo y volví, y entonces la señora no le gustó, que no sé qué esperaba, y entonces dijo, le voy a decir al jefe que usted no tiene sentido de pertenencia y que no sé qué, que se maneje eso. Ese dígale lo que quiera, porque yo dependo de Dios. Y me miró así, nunca más se volvió a meter conmigo. Eso fue hace muchos años. Dígale lo que quieras, porque yo dependo de Dios. Dios sabe, pero nunca yo fui y hice lo que tenía que hacer. Nosotros dependemos del Señor, amén, iglesia. Recuerden, no del gobierno, del político de turno, que le hace uno 1000 promesas y que le dice que de hecho le va a dar, no. Recuerden, nosotros dependemos del Señor, nuestra confianza está puesta en Él. El verdadero creyente habita al abrigo del Altísimo, está en la morada de Dios, vuelve a Dios y en Él descansa como en el lugar de reposo permanente. Por eso diríamos allí, aquellas personas que lo tienen a Él por su refugio, tienen serenidad mental, no andamos desesperados, podemos dormir tranquilos, confiados. ¿Qué hicimos esa noche, ese día que tembló al mediodía? Por la noche, como a las 10 de la noche, el Espíritu Santo puso en mi corazón que había como muchas personas angustiadas, y por mí, ahí a través de la iglesia convocamos, levantamos al chat de la familia que nos vamos a reunir por mí para orar, y oramos, y ¿sabe qué? Dormimos tranquilos. Y recibimos testimonio de personas que dijeron, uy, qué bueno que oramos, porque yo no podía descansar, yo no podía dormir. Muchas personas amanecieron en parques, en carros, en camiones, por allá, porque evidentemente, pero los que confiamos y descansamos del Señor, ¿sabe qué? Pudimos dormir tranquilos. Iglesia,
El verdadero creyente habita al abrigo del Altísimo, está en la morada de Dios, vuelve a Dios y en Él descansa, como en el lugar de su reposo permanente. Estos son los privilegios de vivir a la sombra del Todopoderoso. Refugio y cobertura, iglesia. Yo digo al Señor, es decir, no importa lo que otros digan, yo digo al Señor, tú eres mi refugio, mi fortaleza, el Dios en que confío, no importa lo que digan los demás. Yo digo al Señor, tú dices al Señor tu Dios, que en Él confías, que a Él le crees. Solo quienes hacen de Jehová su refugio, de nuestro Dios, iglesia, están a salvo de todo ataque y pueden decir, mi Dios en el que confío, iglesia. Mi Dios en el que tú has decidido confiar. Un corazón maduro espiritualmente rebosa de confianza en Dios, en todas y cada una de las situaciones y circunstancias. ¿Quiénes dicen amén? Juan 15, 1 al 8, versículo con el que comenzamos, dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto la corta, pero toda rama que da fruto la poda para que dé más fruto todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Versículo 4, permanezcan en mí, yo permaneceré en ustedes, así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tienen que permanecer en la vid. Así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí, nos dice el Señor. Versículo 5, yo soy la vid y ustedes son las ramas, el que permanece en mí como yo en él dará mucho fruto. Separados de mí no pueden ustedes hacer nada. El que no permanece en mí es desechado y se seca, como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Si permanecen en mí, mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Amados, oremos y démosle gracias al Señor por su palabra. Señor, queremos darte gracias por tu palabra, por tu mensaje, por todo lo que tú nos enseñas a través de ella, porque quieres ver un fruto de nosotros, Señor. Con fruto, no una vida sin fruto, con fruto de intimidad, de estudio, de transformación, de madurez, de confianza, Señor. Son esos aspectos, mi buen Dios, que se evidencie en nosotros ese fruto, Señor, cada día y cada vez más, cada día y cada vez más, Señor. Que no esperemos hacer unos nagenarios, Señor, porque por fuera nos vamos desgastando y por dentro nos vamos renovando día tras día, Señor, pero que se evidencie desde ya, Señor, lo que tú estás haciendo con nosotros, lo que tú has hecho con nosotros, Señor. Hoy abrimos nuestro corazón a ti y te decimos, Señor Jesús, te necesitamos, solo no podemos. Gracias porque perdonas todos nuestros pecados, Señor, y gracias porque, buen Dios, nosotros hemos decidido confiar en ti, Señor, y sabemos que nuestro pasado no existe más, Señor, y que hoy tú, Señor, escribes nuestros nombres en el libro de la vida, Señor, y nos da la oportunidad de estar ya contigo eternamente. Pero mientras estemos aquí, Señor, te damos gracias porque tú cuidas de nosotros, Señor, y sabemos que estás al tanto de lo que nos pasa y de lo que no sucede, Señor, de lo que no sucede, Señor, a nosotros y a nuestros amados, Señor. Y por eso te damos gracias, porque ya estamos contigo y gozamos de esa eternidad tan hermosa que tú nos ofreces. Gracias nuevamente, Señor, por escribir nuestros nombres en el libro de la vida, porque hoy hemos abierto nuestro corazón a ti. Te decimos, Señor, queremos ser esas personas con fruto, Señor, en intimidad, Señor, en estudio, en transformación, en madurez, en confianza, Señor. Y gracias, mi Dios, por lo que tú haces con nosotros, mi Dios, en nosotros y por nosotros. En tu santo nombre oramos, mi Señor Jesús, dándote gracias, mi Dios bendito, bajo la unción de tu Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Les damos un aplauso al Señor, por favor. Que les bendiga, a que puedan estar allí, que se les bendiga. Bendiciones, chao, chao. Nos vemos, chao, chao.